La primera pregunta es, ¿cuáles eran los temas principales de la enseñanza de antes? ¿Cómo? ¿Cuáles eran los temas principales de la enseñanza de antes? Antes se daban más prioridad a las materias, a todas las materias en sí, ¿no? Pero siempre se daba importancia en matemáticas, física y química. Bien. Otra pregunta. Disculpe, profesora, pero ¿qué métodos de enseñanza se utilizaban a la comunidad? ¿Qué métodos de enseñanza se utilizaban antes? Dependía del profesor, ¿no es cierto? No había una regla donde te podías acomodar y decir, te enseñar así y así. Entonces cada profesor empleaba el método que más le convenía a su materia, ¿no? También era muy repetitivo, había también más prácticas, dependía del profesor. Sí, gracias. La otra pregunta es, ¿qué tipo de herramientas y materiales se usaban en las aulas de antes? Cuadros didácticos, en la materia de sociales, mapas, el mapa mundi, globo terráqueo, se utilizaba para el laboratorio de química, reactivos, probetas. Ya, ¿cómo era la relación entre alumno y profesor antes? Entre alumno y profesor era más que todo, los alumnos eran mucho más respetuosos que los de ahora, ¿no es cierto? Entonces obedecían más, escuchaban más, porque había más disciplina. Ahora la disciplina ya no se siente mucha disciplina, ¿no es cierto? Hay más indisciplina, el alumno a veces contesta al profesor, antes no, entonces yo pienso que la educación de antes era mejor que la de ahora. Continuando con eso, ¿qué tipo de disciplina se aplicaba en las escuelas? ¿Antes? Nunca he visto castigos, la verdad, castigos físicos no he visto. Pero sí, por ejemplo, el profesor levantaba la voz, el alumno ya obedecía, entonces no había necesidad de darse un castigo físico. Ya está bien. ¿Se les permitía a los alumnos expresar sus opiniones y participar activamente en clase? Sí, se les permitía, siempre se les permite expresar sus opiniones, porque yo considero que ustedes son individuos y los individuos necesitan comunicarse, ¿verdad? Entonces, si un profesor no va a saber las inquietudes del alumno, entonces muy poco va a poder enseñarles a sus alumnos, ¿verdad? ¿Cuáles eran los logros más importantes que se esperaban de los alumnos en ese tiempo? En ese tiempo se esperaba que el alumno responda bien, que todos sean aplicados y que al finalizar su estudio ellos puedan ingresar a una carrera universitaria para poder seguir alguna profesión o algo. Cosa que en la actualidad no es así. A veces los bachilleres salen bachilleres y ya piensan en formar su hogar, ya trabajan, no quieren estudiar, entonces esa es la diferencia. Profesora, ¿Cómo puede explicar entre la enseñanza de antes y la enseñanza de ahora? ¿Qué tiene de diferente? sí, de forma comparativa. Ya. De diferente de la enseñanza de antes a la enseñanza de ahora, la de antes era más que todo memorística, ¿no es cierto? Entonces, y la de ahora es más práctica, o sea, pueden expresar sus opiniones más libremente. Antes, por ejemplo, el alumno tenía miedo de expresar sus ideas ante un profesor porque estaba más encerrado, o sea, no era tan abiertamente, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, el alumno puede expresar sus ideas, puede dar otras ideas, y más que todo, en la actualidad se aprende más de la práctica. Ya, muchísimas gracias por su tiempo, profesora. Muchas gracias. Profesora, la primera pregunta es, ¿cuáles eran los temas principales de enseñanza antes? Los temas principales principalmente se basaban en los valores, que se inculcaba valores, el temor a Dios, el amor a la familia, el respeto a los padres, respeto entre hermanos,
y la responsabilidad sobre todo también que deberían ejercer siempre. Ya, la segunda pregunta sería, ¿qué métodos de enseñanza se utilizaban antes? Bueno, anteriormente los métodos de enseñanza más se basaban en lo que era el conocimiento. Y tal vez no se daba tanta importancia a las inteligencias múltiples, a aquello que los estudiantes desarrollaban aparte del conocimiento, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de herramientas y materiales se utilizaban antes en las aulas? Ya, las herramientas didácticas eran más basadas, digamos, en elaboración de carteles, letreros, esquemas que el maestro debería elaborar, ¿no? Mientras que ahora tenemos la ventaja de que todo tenemos tal vez en el internet, De forma digital. a través de formas digitales, etc. Ya, ¿cómo era la relación entre alumno y profesores antes? Ya, la relación entre maestros y estudiantes estaba basada pues en el respeto, ¿no? Y también a veces en mucho temor al maestro, ¿no? Anteriormente se le tenía mucho temor al maestro, mientras que ahora ya digamos hay esa liberación, se puede decir, y bueno, los estudiantes se sienten más confiados con sus maestros. Sí, mucha confianza. ¿Qué tipo de disciplina se aplicaba en las escuelas antes? Ya, la disciplina estaba basada pues en la autoridad, ¿no? En el autoritarismo. Entonces el maestro era aquel que ponía disciplina al estudiante a través, puede ser, de castigos físicos, psicológicos que se les daba, ¿no? Y más que todo físicos, porque tenían tal vez que dar vueltas a la cancha, levantar las manos, estar buen tiempo así con las manos arriba, o tal vez a veces con palo les pegaban, les golpeaban, ¿no? Y los castigaban de esa manera. Ya, a los alumnos se les permitía expresar sus opiniones y participar en actividades de clase. Bueno, generalmente eran mucho más cerrados los maestros, ¿no? Entonces los estudiantes no podían en un 100% demostrar sus talentos, sus habilidades o expresar aquello que sentían o pensaban ellos. ¿Ya? ¿Cuáles eran los logros más importantes que se esperaba de los alumnos antes? Bueno, anteriormente con la educación tradicionalista se esperaba pues que el estudiante tenga un conocimiento al 100% de aquello que se les daba, se les dictaba, ¿no? Entonces se esperaba pues que el estudiante sea excelente, ¿no? La excelencia. Ya, y por última pregunta, ¿usted cuál cree que es la diferencia entre la enseñanza de antes con la diferencia de ahora? Ya. Entre la educación antigua, digamos, se puede decir, y la que es ahora, se puede indicar que, bueno, hay pues una diferencia abismal, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente con esta nueva ley se ha hecho que el maestro en algunos aspectos se le cuarten muchas cosas. Entonces los estudiantes, al ver que están, digamos, más liberales, cometen pues a veces imprudencias, cosas como ser de no estudiar, no ser responsables, no cumplir con sus tareas, también el irrespeto, ¿no? Hacia algunos maestros, porque en algunos lugares se puede ver que hasta faltan el respeto a sus maestros, ¿no? Entonces ha habido una diferencia realmente abismal y ya pues los estudiantes ya no son como antes, ¿no? Sí, Han cambiado bastante. Muchas gracias por su tiempo, Muchas profesora. gracias, profesora. Hasta luego.